cosa ahorita todavía. Esperemos que entre más compañeros, pero de todas maneras queda grabado el video. Entonces, yo he estado revisando la, los calificadores de cada aula, calificaciones, y he visto que unos ya hicieron su examen. Los presentes, ya Domingo lo hizo, Lluvia no ha dicho, Eva, Juan, ¿no han hecho su examen? Juan Morales y Eva. Ok, Eva dice que no. Bueno, entonces, déjenme presentarles la pantalla para que puedan observar lo que es la revisión de nuestra... Ok, sí, cuando ustedes quieran hacer su examen, lo hacen, ¿eh? Vamos a revisar justamente la información para que la consideren. ¿Se ve ahí? ¿Ahí se ve bien? ¿Alguien que me diga si ven bien ahí? Sí, profe. Excelente. Bueno, entonces aquí hay una serie de enunciados. Si ustedes, por ejemplo, los leen, van a tener material para poder prepararse para el examen. Si ustedes, por ejemplo, los convierten en pregunta, pues la misma respuesta va a estar justamente en el enunciado, de modo que tanto pregunta como respuesta están contenidas ahí mismo. De modo que va a ser muy fácil que puedan estudiar. Bien, entonces volvemos al documento y todo esto que estamos aquí revisando, ustedes ya lo conocen, ya lo saben, porque lo han visto en el curso. Aquí, por ejemplo, estamos comentando que la conferencia de Estocolmo, ¿alguien se acuerda en qué año fue esta conferencia? Esta conferencia también se llamó Conferencia sobre el Entorno Humano o Medio Humano, Conferencia de Naciones Unidas sobre el Entorno Humano. ¿Alguien se acuerda el año en que fue esta conferencia? Que lo diga. O que lo escriba, porque luego no tienen este micrófono. Ok. Ah, Irene ya contestó. No, quítale, En el quítale. 72. Sí, exacto, quítale 20 años, Irene, y como dice Domingo, en el 72. Entonces, esta conferencia tiene, sí, las conferencias siempre tienen un nombre adicional, un nombre que les da, digamos, la característica de lo que ocurrió en esa cumbre. Así que esta conferencia de Estocolmo también se llamó Conferencia sobre el Medio Humano o Entorno Humano, y ciertamente, como dice Domingo, fue en el 72. Fue la primera cumbre, 72. Y les comentaba en la clase anterior que en este año, el 22, va a ser la siguiente cumbre y se va a llamar Estocolmo más 50. Súmanle 50 a 72, ¿cuánto nos da? Claro, 1972 más 50 años, ¿cuánto nos da de año? Pues 2022. Exacto, 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 así es, así es. Entonces, esa es la cumbre próxima, Estocolmo más 50. Bueno, un dato es que a partir de esa conferencia de Estocolmo ya se produjo una nueva, una nueva materia en lo que es el derecho internacional. Aquí un poco me equivoqué al escribir ambiental antes de internacional. Ese en sí es derecho internacional ambiental. Entonces, en esta conferencia ya dio la pauta justamente a que se desarrollara el derecho internacional en materia ambiental. Todo derecho tiene mucho que ver con los instrumentos que se utilizan. Algunos, por ejemplo, son no vinculantes
y otros sí son vinculantes. Los vinculantes generan acuerdos, tratados internacionales que obligan a los países firmantes a cumplirlos. Y los no vinculantes son declarativos, son muy importantes porque establecen las políticas de futuro. Y entonces, dos ejemplos de no vinculantes de esa conferencia fue la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Y el otro documento no vinculante se llamó la Carta Mundial de la Naturaleza. Entonces, son dos documentos, dos instrumentos que son parte del derecho internacional en materia ambiental y que son de naturaleza no vinculantes, jurídicamente no vinculantes. Y luego tenemos otra información de que en el 87 se preparó antes, pero se presentó en ese año un informe que se llamó Nuestro Futuro Común, y también se le llamó Informe Brundtland por el apellido de la Noruega, la ministra noruega, Gro Harlem Brundtland. Y en ese informe ya se define, ¿cómo se dice técnicamente? Se acuña, por ejemplo, un término o un concepto que es desarrollo sustentable, pero este término es a la vez un concepto operativo, es decir, genera una acción. Y este concepto operativo pues es clave porque implica justamente que los recursos, el cuidado de los recursos, hablamos también como recursos los ecosistemas, es decir, la no contaminación de ecosistemas. Es un compromiso que es intergeneracional, de modo que ese compromiso intergeneracional obliga a la generación actual a utilizar los recursos, a desarrollarlos, pero cuidarlos para que estén preservados para la siguiente generación, los hijos de los hijos, por lo menos, ¿sí? Entonces, esa es una cosa muy importante ocurrida en ese año, un concepto que es justamente el nombre de la asignatura. Y aparte de ser el nombre de la asignatura, pues es una asignatura que es interdisciplinaria, lo comentábamos la semana pasada, y que genera mucha, mucha acción, mucha información, muchos documentos. Ustedes entran a la página de Naciones Unidas y tienen una barbaridad de documentos generadas a partir justamente de todas las actividades que se realizan durante el año, durante el tiempo. Entonces, ahí está la información. Y tenemos también, siguiendo con las mismas conferencias, ahora, después de Estocolmo, 72, 20 años más tarde, ahí se tardó la ONU, hubo otra conferencia cumbre, y el nombre que le dieron, aparte de ser Conferencia de Río, tuvo otro nombre, y el nombre es Cumbre de la Tierra, o también simplemente ECO 92, ¿sí? Y esta cumbre, si se dan cuenta, por ejemplo, la anterior dice entorno humano, esta es entorno humano o medio humano, pues implica de una forma sistémica lo ambiental, lo social, lo económico, pero pasando el tiempo se fueron especificando un poco más los conceptos y entonces aquí se habla de eco, es decir, le dan más importancia a lo ambiental, ¿sí? Y esto fue en cierta forma un error porque después de aquí los problemas sociales se agudizaron, sobre todo por las cuestiones que comentamos en la sesión número 10 referente a la globalización y la financiación para el desarrollo sustentable, que más bien fueron políticas de ajuste estructural económicas que técnicamente pues violentaron las soberanías de los países, sobre todo los que eran de economía emergente como el nuestro. Entonces, continuando con los datos, esta conferencia de Río también se llamó Cumbre de la Tierra o ECO 92. Fue en el 92. Y en esta cumbre lo interesante es que había que atender los problemas más graves de deterioro ambiental.
Por eso lo de ECO 92. Y entonces buscar soluciones para que la vida en el planeta pudiera continuar como la conocemos hasta ahora. Claro, hay evoluciones, lógico, pero esa es una cuestión que hay que cuidar, no deteriorar los ecosistemas, no afectar la vida en el planeta. Así que esta conferencia también se llamó Cumbre de la Tierra, ¿sí? Fechas, para que aparece 3 al 14 de junio del 92 en Río de Janeiro, Brasil. Y luego le siguió, en 10 años más tarde, la de Johannesburgo. En esa cumbre, pues el nombre que recibió también fue Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable. Y las abreviaturas son en español CMDS. Y esta reunión cumbre, bueno, pues tuvo como algo importante una evaluación sobre acuerdos vinculantes que se hicieron en la cumbre previa del 92. Y ese acuerdo vinculante es justamente el cumplimiento de la Agenda 21. Pero recordarán este tema de la Agenda 21 y otros problemas prioritarios. Por ejemplo, problemas del uso de agua, tratamiento de agua, energía, su producción, su uso, la agricultura, alimentos, salud, biodiversidad. Y todos están relacionados con la protección, la defensa del medio ambiente y del medio natural. Entonces, esta cumbre en la que se revisaron el cumplimiento de acuerdos vinculantes, ¿sí? Como es Agenda 21 y otro ejemplo, el Protocolo de Montreal. Entonces, en esa cumbre, o más bien para esa cumbre de Johannesburgo 2002, México participó activamente y presentó los avances que se habían logrado en el sector energía, en el sector turismo, sector industria y medio ambiente. ¿Sí? Esos son temas que se tocaron en esa cumbre y se presentó ese informe. Recuerden que en la pasada sesión les mostré de que se solicita para México que se prepare en nuestro país un informe de cara a la cumbre de Estocolmo 2022. Es decir, cada país debe participar, pero a la vez tiene que llevar datos, tiene que llevar informes, tiene que llevar experiencias, ¿sí? Porque son acuerdos vinculantes. Y eso quiere decir que tiene que abarcar instrumentos, ¿sí? Con arreglo a derecho internacional. Y esos arreglos son concertados entre países, ¿sí? Entre países como figuras jurídicas internacionales, y puede ser un país o dos o más país multilateral. Aquí en este caso, pues son muchos más países de la ONU. Y mencionamos dos ejemplos que son acuerdos vinculantes o tratados internacionales vinculantes. Así que la Agenda 21, que nos ha servido para definir los indicadores de la sustentabilidad que se tienen que ir cumpliendo, considerando y cumpliendo para llegar a una sustentabilidad. Y el otro ejemplo de acuerdo vinculante es el Protocolo de Montreal. Aquí abajo lo vamos a revisar enseguida, ese Protocolo de Montreal, ahorita lo vemos. Vamos a revisar primeramente la Agenda 21. Ya dijimos que es un plan de acción, ¿sí? Que además es exhaustivo, es decir, integral, completo, y que ese programa pues tiene que ser adoptado por cada nación de forma local. Bueno, local quiere decir que es para el país, pero también se tiene que decir nacional y municipal. Depende de cada organización de Estado, cada organización política. Y todos los países que pertenecen al sistema de Naciones Unidas, pues están obligados, lógicamente, porque es un acuerdo vinculante. Y hay que hacer un plan local que tiene que ser nacional y a la vez municipal. Por eso se creó para nuestro país el INAFED,
y se aplicó entonces la Agenda 21 de modo local, convirtiéndola en agenda desde lo local. Y luego siguió otra que se llama ahora Programa Agenda de Desarrollo Municipal, el ADM. Entonces, continuando, por ejemplo, el siguiente acuerdo vinculante, el Protocolo de Montreal, fue realizado 5 años previos. Este Protocolo de Montreal es un convenio firmado en el 87 y el objetivo de este protocolo, bueno, pues era detener lo que ya se sabía desde 20 años antes, ¿sí? Que había un deterioro de la capa de ozono en la estratosfera, sobre todo en el Polo Sur. De modo que este protocolo de Montreal tuvo que ser un acuerdo vinculante para reducir el uso de sustancias que dañan la capa de ozono. Pero igualmente, este protocolo, dado que hay gases que también tienen efecto invernadero, se dice que este protocolo también contribuye a los esfuerzos mundiales contra el calentamiento global o cambio climático, porque la mayoría de las sustancias que agotan la capa de ozono, ¿sí? Y que son consideradas en el Protocolo de Montreal, también son potentes gases de efecto invernadero. Es decir, funciona para ambos, aunque el otro protocolo o el otro acuerdo se llama Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En español, CMNUCC. Y esta convención es también vinculante, y se creó después de la cumbre de Río de Janeiro, 2 años más tarde, una reunión del 94, y el objetivo de esta convención pues era alcanzar a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero. Fundamentalmente son el dióxido de carbono y el metano, porque el vapor de agua, que es el que más produce efecto invernadero, es un gas, un vapor de agua, un vapor de agua natural. Entonces, la intención es justamente que el acuerdo vinculante lleve a los países a reducir la contaminación, así que previendo las acciones humanas socioeconómicas que puedan ser peligrosas para el sistema climático. El sistema climático, evidentemente, un día lo comentamos en una clase anterior, que se refiere a la conjunción de las cinco esferas del planeta: la biosfera, la hidrosfera, la geósfera, la criósfera, la litosfera, todas en conjunto, aparte del Sol, forman el sistema climático. Ahora, continuando con los acuerdos vinculantes, el protocolo de Kioto, sí, es el que puso en funcionamiento, perdón, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y en este protocolo de Kioto, en concreto, los países firmantes se comprometen, sobre todo los industrializados, que son los que más generan dióxido de carbono, se comprometían a limitar o incluso a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestro país, aunque está integrado en esto, pues en sí no produce tanto dióxido de carbono como otros países. Estamos lejos de eso. Sin embargo, pues es parte de los que firman los acuerdos. Ahora, dentro del protocolo de Kioto se formó, y eso ya es a nivel, digamos, de administración, se formó o se creó lo que se llama un mecanismo de desarrollo limpio. En este mecanismo de desarrollo limpio, los MDL, se integran proyectos de inversión, de investigación, socioeconómicos, productivos, pero que sean proyectos que mitiguen, que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero, los GEI. Y esos proyectos pues pueden ser financiados por países desarrollados, ¿sí?
pasando financiamiento a países en desarrollo. Es decir, los países industrializados que generan una gran contaminación pueden pagar a través de este mecanismo, ¿sí? Haciendo inversiones de modo que en otros países menos industrializados hagan proyectos que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero, como si fuera una reducción propia del país. Lógicamente que no es así. Por ejemplo, Estados Unidos puede seguir industrializado, puede seguir generando gran contaminación, pero otros países, a través del MDL, aquí en México también, hacen proyectos, ¿sí?, que se hacen aquí en el país y reducen estos gases como si lo hicieran en Estados Unidos, pero no. Por esa razón se hablaba de que en la cumbre de Río de Janeiro 92 se, 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 se interesaron más en lo ambiental que en lo social. ¿Sí? Esa es una cuestión importante. Recuerden que todo problema ambiental, perdón, todo problema ambiental es también un problema social. Y bueno, siguiendo con la información de este documento, después de negociar, bueno, ya nos estamos brincando bastantes años, ¿eh? Esto fue en el 87. Y ahorita vamos a pasarnos muy rápidamente al 2015. Más bien 2013, 2014, 2015. Entonces, pero ya para el 2015, en septiembre, ya se acordó y se aprobó un documento en una cumbre celebrada en Nueva York, y esa cumbre, en la plenaria de esa cumbre, se estableció ya un documento, una agenda, que lleva por título Transformar nuestro mundo, y también se le llama Agenda 2030 Desarrollo Sostenible de la ONU, o llamemos también Agenda 2030, o también se le llama los ODS 2030 de la ONU. Y esta agenda, aprobada en el 2015, en esta fecha, ya entró en vigor, entró en funciones el 1 de enero del siguiente año, es decir, 1 de enero de 2016. Ya se habla entonces de que tenía que entrar en vigor en todos los países que trabajaron en esta durante 2 años y que firmaron esta agenda. Entonces es también un acuerdo vinculante. Es decir, en México ya desde que esto se estableció así, todos los municipios, todos los gobiernos locales, la nación entera tenía que estar obligada a cumplir estos objetivos de la ONU, que lo revisamos en la clase anterior y están los documentos ahí para ustedes. Ahora, continuando con el curso, en la semana siguiente, esta fue la semana número 7, por ejemplo, ya luego siguió otros temas de los que resultan ciertos enunciados. Por ejemplo, hablamos de los componentes que dan el contexto general del desarrollo sustentable. Y los componentes, ustedes saben que son el económico, el social y el ambiental. Y los tres tienen que estar integrados porque de lo contrario no sería sustentable. ¿Sí? Y desde luego no olvidar que lo cultural y lo político institucional tiene mucho que ver con la sustentabilidad. Y bueno, la importancia de este paradigma, de este modelo de desarrollo, es que la cuestión ambiental, que siempre fue olvidada, ¿sí?, ahora era incorporada en todos los ámbitos. Y en el caso concreto, por ejemplo, de lo que es producción agrícola para alimentación, tenía que ser relacionado entre el aspecto ecológico, ¿sí?, el aspecto económico y también el aspecto técnico de ciencias agrarias. Así que en lo que es la cuestión ambiental dentro del régimen agrícola, es muy importante considerar la sustentabilidad, que a la vez trata de hacer una sinergia
entre la ecología, la economía y las ciencias agrarias. Esto es importante como parte del desarrollo sustentable. Siguiendo con los enunciados que van a servirnos para estudiar, tenemos que hay una, así como los MDL, igualmente está esta otra cuestión, un cierto pago, una cierta ganancia que se llama pago por servicios ambientales. Y esto es una forma de remunerar económicamente a los productores, a las personas que tienen en las cercanías en donde viven recursos naturales, y las usan, las ocupan, pero a la vez las cuidan. De modo que al protegerlas justamente están haciéndose acreedores a un pago, a una remuneración, ¿sí?, económica que tiene por nombre pago por servicios ambientales. Claro, las comunidades que viven en esas áreas naturales utilizan los recursos, pero no los agotan, sino que los protegen, los cuidan. Y entonces hay una remuneración para ellos. Es decir, la remuneración es para también apoyarlos económicamente y que no se vean obligados a hacer un uso mayor del recurso. Lo que ocurría luego en los bosques es que entraban talamontes furtivos y dañaban los ecosistemas, o en las selvas también. Entonces, continuando, tenemos que en el caso, por ejemplo, de la tecnología, cuando se busca que sean tecnologías nuevas, ¿sí? Y lo mismo que sirvan para reducir los impactos ambientales, o ambas cosas a la vez, tecnologías nuevas y reducción de impactos ambientales, son esos dos instrumentos económicos, ¿sí? Recuerden que en la administración y lo mismo en el derecho, se generan instrumentos para ayudar a lograr los objetivos. Entonces, hacer innovaciones tecnológicas, buscar que la producción tenga menores impactos ambientales, esos dos son instrumentos económicos, ¿sí?, que nos dan ciertas ventajas, ¿sí?, a la hora de producir las políticas ambientales. Y es muy importante tener una política ambiental que se apoye en instrumentos concretos para lograr los objetivos. Y bueno, tenemos también que dentro de esas innovaciones, por ejemplo, producir energía eléctrica a partir de la energía solar mediante mecanismos fotovoltaicos, lo mismo que energía eléctrica a partir, digamos, de nuclear, de térmica, de eólica, pues son alternativas que se tienen ahora para solventar necesidades energéticas. Es decir, este enunciado está considerando reducir el uso de combustibles, se llaman fósiles porque vienen del petróleo, sería el gas natural, por ejemplo, el metano, porque con el metano se produce energía eléctrica en las termoeléctricas. Igualmente ciclo combinado con agua, pero se trata de producir energía eléctrica con un menor uso de gases, ya sea metano natural o ya sea metano obtenido por descomposición en rellenos sanitarios. Así que son alternativas para poder tener nosotros energía eléctrica, porque esto es lo que nos mueve realmente, la electricidad, ¿sí? Desde luego, la gasolina mueve a los vehículos y genera una gran dinámica en el transporte. No podemos negar que es mucho más efectiva la gasolina
la turbocina, el gasavión para mover grandes naves, aeronaves para el traslado de personas. Pero lo eléctrico es muy importante y se debe de seguir cuidando. Claro, para nuestro país y muchos países en el mundo que tienen hidroeléctricas, pues no es problema porque la energía eléctrica dada por las turbinas de las hidroeléctricas, pues no es costosa, es totalmente limpia y se mantiene permanentemente. Es un recurso natural renovable que lo vamos a tener y seguir usando. De modo que las hidroeléctricas tienen que ser renovadas. Es un problema actual, pero que deriva desde el 82, en que dejaron de invertir en el mantenimiento de las hidroeléctricas. Claro, ustedes saben que toda la maquinaria que se deja de usar se chatarriza y ya no opera, ya no sirve. Entonces, si nuestro país tuvo una gran producción de energía eléctrica con las hidroeléctricas, que tenemos 60 nada más, pues imagínense cómo cómo no tener energía eléctrica suficiente. No requerimos no requerimos tantas termoeléctricas como se hicieron supuestamente con recursos de inversión extranjera, sobre todo acá en el norte del país. ¿Por qué? Pues porque había una red eléctrica que venía desde el sur, desde las mismas hidroeléctricas del sur. Por eso cuando el apagón de acá, de hace un año, pues con la energía eléctrica que se tenía en Chiapas, se satisfizo la de acá, porque aquí dejaron de generarla por el costo que cobraban, que pagaban los particulares por el gas que le proveía Texas. Bueno, eso sería en lo que es eléctrico. Ahora, continuando con los enunciados, tenemos que el empleo y los ingresos para las comunidades locales, lo mismo que incrementar la conciencia de conservar recursos naturales y también mantener la cultura de la población local y de la gente que llega a visitar áreas naturales, pues es parte de lo que se llama turismo sustentable. Sí, es muy interesante esto. El turismo es una industria que genera muchísimo movimiento de dinero. Entonces, es una industria que se llama sin chimeneas y mueve tanto a personas como a recursos. Y es muy importante que se considere un turismo sustentable. Y eso tiene que ver porque las comunidades locales tienen recursos, cuidan los recursos, son conscientes de ellos, la cultura local es mantenida y se ofrece ese conocimiento a los turistas, de modo que participan en este mismo proceso. Y de esa manera todo el mundo va siendo beneficiado a través de un turismo sustentable. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las instituciones, tenemos que el marco de trabajo institucional indica que si se establecen normas legales y reglamentos que sean claros y que se puedan aplicar, ejecutar en el sector privado, se podría proteger y lo mismo se puede contribuir a una administración del patrimonio ambiental del país. Es decir, buscar igualmente la sustentabilidad en el sector productivo, así como el turismo sustentable, igualmente una sociedad económica o unas empresas, perdón, empresas socialmente responsables, socialmente amigables. Y bueno, considerando que en la semana número 8 revisamos nosotros el marco legal del gobierno federal, tenemos esta información, que se generó una ley que se llamó Federal de Protección al Ambiente, ¿sí? Y esa ley se considera que es un antecedente a la siguiente ley, que es la actual, llamada Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la LEGEPA. Si no mal recuerdo, esta ley fue en el 72, ¿sí? O 74, y esta fue en el 87. Así que la experiencia de una década, por lo menos, ya de pensar en la protección al ambiente, de evitar la contaminación, más las participaciones en las conferencias cumbre, pues generó para nuestro país una experiencia vasta y se pudo generar, se pudo crear una ley nueva que fuera, lógicamente, aquí por ejemplo es federal, ¿sí? Y acá es general, es para todo el país, lo mismo que lo federal, pero esta ley general también tendría que producirse para cada estado del país una ley local, ley estatal. Por eso, la ley general es para todo el país, pero cada estado tiene su propia ley estatal o local, ley estatal de equilibrio ecológico y ambiente. Entonces, Nuevo León tiene su ley derivada de esta misma. Fue el primer estado, creo que tuvo su ley a partir de esta general. Y bueno, esta ley general ha sido la base de la política ecológica para todo el país y esa ley regula los instrumentos, ¿sí? Aquí para su aplicación. Aquí repetir la frase. Bueno, y lo regula porque tiene disposiciones en varias materias. Por ejemplo, materia de ordenamiento ecológico. Esto es muy importante. Tiene disposiciones en lo que es la evaluación de impacto y también evaluación de riesgo ambiental. Tiene disposiciones en lo que es la protección de la flora y la fauna. Disposiciones en el uso racional de los recursos naturales y lo que es muy importante también, tiene disposiciones para que las personas puedan participar en esta ley. ¿Cómo? Bueno, pues pueden, por lo menos haciendo valer y haciendo cumplir o denunciando cualquier situación que esté fuera de la ley. Y también tiene disposiciones en lo que es la educación ambiental. Es decir, la educación ambiental es parte, digamos, de lo que está regulado por la ley. No es algo así nada más. Aparte, la UNESCO tiene sus propias promociones de la educación ambiental. Y también tiene disposiciones en lo que es medidas de control, otras que son de seguridad y finalmente también sanciones, aunque hay una ley que se llama Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que es la que aplica más que nada las sanciones. Bueno, siguiendo con la información que nosotros revisamos en el curso, tenemos un dato que desde el 89 a la Comisión Nacional del Agua, abreviada CNA, se le reconoce como la autoridad única, ¿sí?, en el ámbito federal en materia de administración del agua. Y sus objetivos son administrar el agua en las cuencas, regular y controlar y proteger los recursos hídricos del país. Ahora se llama Conagua, antes se llamaba nada más CNA. Sigue usándose la CNA, pero más que nada ahora es Conagua. Y en la clase, cuando esto lo revisamos, hablamos de que hubo cambios a la ley del agua en el 92, supuestamente para facilitar justamente que hubiera nuevos administradores del agua. Y así se crearon organismos diversos. Acá, por ejemplo, se llama Agua y Drenaje de Monterrey. Y para cada estado hay diferentes organismos que tienen que ver con esta cuestión de administrar el agua. Bueno, siguiendo. Otra institución es la Comisión Nacional Forestal, abreviada como CONAFOR. Es un organismo público, es descentralizado, ¿sí? Y tiene facultades para invertir, y lo mismo, favorecer la inversión, ¿sí?, y el desarrollo forestal nacional. ¿Sí? Entonces son datos importantes, interesantes que hay que tener siempre como parte de la educación formal ambiental. Igualmente revisamos en aquella sesión cómo se creó una
una secretaría llamada Semarnat, que es la Secretaría de Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Aquí se incluía la pesca. Actualmente ya no está la P de pesca, sino naturales, NAT, con T, Semarnat. Entonces, este organismo se creó en el 94 con el propósito, pues, de impulsar nuevas políticas, lo mismo, pues, integrar esas políticas de una forma corresponsable entre el gobierno y la sociedad. De modo que había que reconocer que era muy necesario la articulación de lo ambiental, ¿sí?, con lo económico y lo social. O sea, en el discurso político y en las instituciones, esto está puesto. Sin embargo, ustedes saben que en la realidad no se le dio la suficiente atención en lo ambiental a lo económico y social. Y el ejemplo más típico es las concesiones mineras, la entrega del territorio en los sexenios de Fox y de el otro panista, Calderón, ¿sí? Ahí entregaron millones de hectáreas, ¿sí? Y las empresas ni les importó justamente, ni siquiera le importó lo ambiental y mucho menos lo social, solo lo económico, pero para su propio aprovechamiento y riqueza. Y hay problemas todavía heredados de pasivos ambientales mineros y problemas sociales y en pasta de conchos y otras mineras. Ahora, siguiendo con la información de nuestro texto, la Semarnat es una institución que se encarga de integrar las políticas, ¿sí?, de los subsectores al interior de ella. Estamos hablando de CONAFOR, de CONAVIO, de CONAGUA, de IMTA, de la CONAMP, y todos están coordinados y están dirigidos bajo los ámbitos, ¿sí?, de pensar que es un atributo, o pues es un atributo, sí, el enfoque de que todo lo que se hace tiene que estar orientado hacia la sustentabilidad, ¿sí? Y repito, en el sexenio que estamos viviendo, sí, esto es cierto. Antes no, era simplemente discurso. Y bueno, continuando con la revisión histórica, en el 99, el Congreso de la Unión incorporó en la Constitución, el artículo 4, en el párrafo 5, un derecho ciudadano a vivir en un medio ambiente sano y que tenía que estar orientado también a los principios de desarrollo sustentable, es decir, económico, social y ambiental. Entonces, el enunciado que se incorporó en este párrafo 5 es el siguiente: toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y su bienestar. Ese es el agregado. Y desde luego, ahora en la reforma eléctrica, que por cierto, aun cuando no pasó, estaba integrado en ese artículo el derecho de los ciudadanos a la energía eléctrica. Es decir, se pretendía, se pretendía de parte de todos los legisladores establecer en ese artículo un derecho a la electricidad. Sin embargo, los opositores decidieron votar en contra de pasar esa reforma eléctrica. No obstante que no lo hayan hecho, esto va a quedar resuelto sin problema. Ahora, el artículo 25 en materia ambiental menciona lo siguiente. Eso es muy importante. Corresponde al Estado. Recuerden que el Estado es el gobierno a través del tiempo. Es decir, no importa quién gobierne, qué sexenio sea, qué partido sea, qué presidente sea. No. Corresponde al Estado ser la rectoría del desarrollo nacional. Y esa rectoría es para garantizar que el desarrollo nacional sea integral y también sea sustentable. Lo de integral, pues es un poco un pleonasmo, pero vale. Y sobre todo que esa rectoría fortalezca la soberanía de la nación.
Se acaba de votar la ley minera en la que se establece que la nación es soberana en el recurso litio. Ya, el litio es de la nación. Nadie podrá utilizarlo si no es los mexicanos, simplemente. Y claro, esa misma rectoría tiene que ver con un régimen democrático, es decir, en donde el pueblo mande, una democracia participativa, como fue la revocación de mandato, y una democracia electoral, como es la elección de candidatos, de autoridades. Y entonces esa rectoría, desarrollo nacional, lo hagan mediante el fomento al crecimiento económico, fomento al empleo. Ustedes saben que en este sexenio el empleo está a más no poder en diversos proyectos. Por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el tren transísmico y muchas obras más que están haciéndose de ingeniería tanto civil, tanto en carreteras como en una hidroeléctrica. Y bueno, esa misma rectoría tiene que generar una más justa distribución del ingreso. En ese sentido, por ejemplo, el ingreso actual en las personas que están incorporadas al IMSS, por lo menos al mes ganan 14,000 pesos o 14,000 pesos. Y aparte de eso, la distribución justa de la riqueza, esto implica cobrar impuestos, pero aplicarlos en programas sociales, generar riqueza a través, por ejemplo, de Pemex, de CFE y otras, básicamente esas dos, pero otros servicios del Estado, y esa riqueza tiene que ser aplicada en programas sociales. Y además, permitir el ejercicio pleno de la libertad y velar por la dignidad de todos, individuos, de grupos y de clases sociales, porque todos son protegidos por la Constitución. Entonces, es muy importante este artículo, porque es en materia ambiental. Ahora, viéndolo en el aspecto, por ejemplo, de la economía, se supone que la administración pública tiene que ser, en lo macroeconómico, sano. Y eso es un componente económico que implica que se tienen que aplicarse políticas fiscales, ambientales, se establece como prudentes, es decir, no subsidiar más allá de lo que se debe. Y desde luego cuidar mucho el equilibrio de la balanza de pagos, es decir, no solicitar préstamos y poder pagarlos. Actualmente no se requieren préstamos, se trabaja con dinero, presupuesto propio. Y en caso dado de que sea así, bueno, contratar niveles manejables de obligaciones financieras internacionales. Entonces, actualmente se cumple esto perfectamente. Tenemos una administración pública actualmente sana en la macroeconomía, totalmente sana. Y bueno, ya como sociedad a nivel global hay que cambiar, por ejemplo, en la actividad humana, en lo que es reducir el consumo, el uso de bienes y servicios ambientales a nivel global. Es decir, aparte de reducir la intensidad, igualmente cuidar los ecosistemas. Segundo cambio en la actividad humana es lograr una sustentabilidad a través del establecimiento de relaciones equitativas entre las sociedades del norte y el sur. Esto no es fácil. Lo más que se ha hecho son los mecanismos de desarrollo limpio para que las sociedades industrializadas del norte sigan desarrollándose y las del sur, a través de recibir ciertos beneficios, apliquen proyectos dentro del programa Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL. Ahora, el siguiente cambio, tercero, es atender a no incrementar las presiones que cada población va a ejercer sobre los ecosistemas
y recursos naturales. Igualmente, no presionar de más las capacidades productivas de cada país. Por ejemplo, si hablamos de petróleo, en México no podemos extraer más petróleo de lo que se necesita porque hay un compromiso con las generaciones siguientes. Igualmente, la extracción de minerales, de pesca inclusive, hay que tener cuidado de no pasarse de esa capacidad de los ecosistemas de seguir aportando recursos naturales. Ahora, los componentes ambientales para sustentabilidad son, por ejemplo, las funciones de absorción que tienen los ecosistemas, la misma riqueza natural, capital natural, y luego un principio preventivo de no dañar ecosistemas dentro de un marco de trabajo institucional. Entonces, este es un enunciado que nos está informando referente a que la parte ambiental, ¿sí? Para manejar sustentablemente recursos naturales es considerar funciones de absorción, considerar capital natural y siempre el principio preventivo, no dañar antes de saber si se puede dañar. Y desde luego, siempre trabajar dentro de la legalidad, ¿sí? La legalidad ambiental, hablamos justamente en esa materia. Ahora, hay una cuestión más en el aspecto económico. Cuando se utilizan los recursos naturales, se genera un costo. Bueno, ese costo debe estar internalizado, debe ser parte del componente económico para que se considere en los precios de lo que se va a producir. Es decir, se trata de incluir los costos ambientales más los costos sociales en en el precio de los productos que se desarrollan para que se tenga una verdadera eficiencia, ¿sí? Hay que entonces internalizar los costos, perdón. Y hay más componentes económicos, por ejemplo, la equidad distributiva, los servicios sociales, la equidad de sexos, la estabilización de la población y responsabilidad oficial y también la participación política de todas las personas en sus sociedades. Ahora, en el aspecto, por ejemplo, social, se movió mucho, hay que estabilizar, se supone que hay que estabilizar la población, de modo que esto sería estabilizar demográficamente las sociedades, las comunidades urbanas, rurales, y tener, claro, estrategias de adaptación y también de provisión a familias en cuanto a servicios que se llaman de planificación familiar. De modo que la población no tienda a exceder una cantidad de personas en un país, más allá de lo que un ecosistema puede soportar, puede solventar. Y en lo que se considera, por ejemplo, un componente social también es la equidad distributiva como componente social que establece, ¿sí?, la institucionalización de los mecanismos que permiten la redistribución de la riqueza. Es decir, activos productivos, lo mismo que inversiones futuras, que garanticen la participación de los más necesitados y que tengan empleo en actividades generadoras de ingresos económicos. Lo mismo que accedan a la riqueza social y a recursos productivos. Eso es lo importante en lo que se considera como equidad distributiva. Y el proceso que vivimos y que afectó a la soberanía es justamente la globalización, que se conceptualiza como un proceso mediante el cual los mercados, la tecnología y las comunicaciones adquieren características globales, ¿sí?, en contraposición con las características locales o nacionales. Entonces, tenemos que los mecanismos que se utilizaron fueron dos, globalización y financiación, dos mecanismos que se usaron a través de una economía de mercado
que se pretendió y se hizo que fuera liberalizado, lo mismo que desregulado. Por eso hablamos de que al liberalizar y desregular, liberalizar al gobierno de la carga, entre comillas, liberalizarlo, para que se desregule la administración pública, ¿sí? Se redujo la soberanía justamente del Estado o del gobierno en turno porque se incorporó ese país, muchos países, a la globalización. Cuestión que ya ahorita está finalizando. Ya no es tan fuerte esta intención de globalización. Y ahora se habla más que nada de nacionalismo. Entonces, dos mecanismos, globalización y financiación, ¿sí? Se convirtieron en un modelo de dominación económica. Lo mismo que de control político hacia países emergentes, subdesarrollados. Así que en lugar de que hubiera servido la financiación para ser sustentable, se convirtió con las políticas de ajuste estructural, se convirtieron en un modo de dominación, tanto política como económica, ¿sí? Por esa razón, no, la parte negativa de la globalización es justamente lo que se ve como afectación a las economías, a las soberanías de los países. Y bueno, en el sentido de lo que se llama, por ejemplo, la contaminación, tenemos que la teoría de las zonas francas de contaminación establece que puede haber países cuya regulación ambiental sea muy precaria y entonces a esos países van a llegar inversiones de otros países que son altamente contaminantes. Entonces, pues se llama enclaves o países que tienen baja regulación a la que llegaría la inversión de otros lugares que tengan más alta regulación ambiental. Esto es una cosa lógica. Si en un país, por ejemplo, te dificultan por la regulación ambiental, te dificultan invertir, pues te vas a otro país que tenga menor regulación ambiental y puedas contaminar. Al cabo que, al cabo que no estás internalizando los costos, no los internalizas, no son parte de tus costos, no te importa como empresa el costo ambiental ni el costo social. No encareces tus productos, aumentas tu ganancia. Entonces, a eso se refiere esta teoría de zonas francas de contaminación. Es decir, países permisivos con baja regulación ambiental. Esto ocurrió un tiempo en nuestro país, ahora ya es distinto, ya hay más regulación ambiental, y tiene que haber ya hay de hecho una definitiva regulación ambiental en nuestro país. Ya no es lo mismo que antes. Ahora, la sustentabilidad del manejo de los recursos naturales, pues va a indicar justamente una limitación tanto del uso como del consumo de recursos naturales renovables, que puedan ser a tasas regenerativas. Es decir, si utilizamos un recurso, hay que esperar a que se regenere para poder recuperar. Actualmente se habla de que nos falta el agua acá en Nuevo León, pero el agua va a llegar. Entonces hay que aprovecharla a tasas tales que permita hacer su regeneración, o sea, recuperar otra vez las cuencas hídricas. Y no hay problema al respecto, ¿sí? Hay que cuidar el consumo, nos conviene a todos. Pero claro, tiene que evitar la autoridad que la falta de agua genere otra problemática, tanto de contaminación como social. Así que también hay que garantizar que el consumo, ¿sí? De los recursos no renovables, en el caso de los petrolíferos, pues sean racionales. Por eso se habla en nuestro país de no extraer más petróleo más allá de lo que se va a producir y a consumir aquí de gasolinas y de diésel y otros petrolíferos. Entonces, además de eso, hay que buscar nuevos recursos que sustituyan a los actualmente utilizados. Y aquí se habla justamente de energía eléctrica, sobre todo en baterías de litio. Ahora,
ante la contaminación que puede suceder, sí, hay un principio que se llama preventivo, y este es un componente ambiental que indica la abstención, en todo caso, la abstención de actividades cuyos impactos negativos puedan ser incluso irreversibles o que no sean tan conocidas los posibles impactos. Más vale prevenir que lamentar. Más vale prevenir. Y bueno, tenemos más conceptos, por ejemplo, de la escala de actividad económica, que es también un impacto de lo que es la globalización, porque los mercados, al ser más amplios, hacen que la producción mundial se eleve. Eso es algo cierto, pero no quiere decir que la riqueza se distribuya. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en nuestro país, hubo gobiernos que a empresas transnacionales no les cobraban impuestos. Y el impuesto es un dinero que paga la población. Entonces, ¿de qué se trata? Explíquenlo. Bueno, la estructura de la actividad económica es un impacto también de la globalización. Ah, está repetido. ¿Está repetido o no? No, es un poco diferente. Así es diferente. Es la misma idea, pero con diferente impacto. Y este impacto es porque la estructura nueva de los mercados globalizados es previsible que se genere también como consecuencia un cambio en la composición y ubicación de la producción. ¿Sí? Es decir, los bienes serán producidos por quienes lo hagan mejor y a menor costo. Esto es una realidad que ocurrió en la globalización. Hubo empresas que aprovecharon los menores costos, pero no menor costo así, digamos, en lo general, en lo abstracto, no, menor paga de salarios en ciertos países, ¿sí? Ahora, en el caso de nuestro país, es un país que tiene una planta productiva, una sociedad productiva, una población productiva que hace muy bien las cosas. Es decir, en nuestro país están los mejores ingenieros, pero su salario implica para las empresas un menor costo, porque lo de aquí pagar un ingeniero, por ejemplo, bien pagado, en Estados Unidos implica el salario de 8. Es decir, aquí un ingeniero puede producir ahorrándole 7 salarios a la empresa, si estuviera la empresa en Estados Unidos. Pero cuando Trump llegó, dijo American First y regresan las empresas a nuestro país. Y dijeron ellos, pues espéranos, porque allá donde estamos en México nos cuesta menos producir. Aquí se paga más la mano de obra. Bueno, esa fue la política de Trump. American First. Ahora, avanzando en el tema, ya para el final de nuestro documento y nuestro curso, revisamos en la semana número 11 que el autor del libro tenía una propuesta, ¿sí?, de que se creara una Comisión Nacional para el Desarrollo Sustentable, llamada en siglas CNDS. Y esa institución tendría la función de establecer los vínculos para el quehacer intersectorial, ¿sí?, en materia ambiental. Es decir, que esa institución se encargaría de realizar la adecuación de la estructura orgánica de la administración pública para la sustentabilidad. Es decir, le está dando lugar a su propio nombre del texto, ¿sí? Administración pública, nuevo paradigma, perdón, salud sustentable, nuevo paradigma para la administración pública. Y de esa forma, esa institución haría trascender, ¿sí?, el enfoque ambiental. Es decir, lo pondría, lo haría visible en el contexto nacional, en la política nacional.
Igualmente, la propuesta del autor era que incluir la gestión ambiental municipal, ¿sí? Y junto con la comisión ya comentada, ¿sí? Salud Sustentable, habría una aplicación efectiva de los indicadores de sustentabilidad para cuando se tuvieran que tomar decisiones en asuntos de Estado. Es decir, que los indicadores, concretamente los indicadores de la Agenda 21, debían que ser unos instrumentos que estuvieran propuestos para transitar, ¿sí?, hacia la sustentabilidad al interior de la administración pública. Esa era la intención del autor. Nosotros comentamos ya que esto no se dio así, sino que se creó de parte de del Congreso de la Unión, se creó el INAFED. Y el INAFED deriva del CEDEMUN, el CEDEMUN deriva del CENEM. Y el INAFED entonces planteó justamente como un producto definido la agenda desde lo local. Entonces, como otra cuestión importante es que, como un concepto teórico, es que la investigación científica y tecnológica puede permitir comprender mejor los procesos ecológicos y sería una estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Esto fue una cuestión que en el sexenio de Fox se pretendió, pero solo en el discurso. Ahora sí ya esto es serio, esto es cierto y serio, y verídico además. Y bueno, aquí tiene que ver el siguiente concepto de ética. La ética ambiental, pues es un principio filosófico, ¿sí?, que busca lo mejor para todos. Es decir, lo ético se convierte en cívico. Al ser para todos, se convierte en cívico, en moral. Y eso ayuda a acabar con los diferentes intereses creados, particulares, facciosos, y los objetivos individuales, sectoriales, regionales, ¿sí? E incluso por separado un país de otro, pues hablamos de norte y sur, ¿sí? O sea, regional, norte y sur, el norte rico y el sur pobre, cuando en realidad está en juego la calidad de vida en todo el mundo. Ahora, viéndolo también como parte del análisis teórico, la política es una de las principales redes de relaciones sociales y de organización social, junto con la economía y la cultura y la ideología. Así que la política incluye a los actores, a las instituciones y también recursos para poder tomar decisiones colectivas, soberanas y sancionables. Esto de soberanas es muy importante. Sancionables, pues es porque es parte del derecho internacional ambiental, solo por eso. Ahora, las limitaciones estructurales son un tipo de limitaciones de las normas ambientales que corresponden a los propios límites del derecho ambiental para modificar relaciones sociales, institucionales, políticas y valores que tienen que ver con sistemas no sostenibles de intervención en la naturaleza, ¿sí? Es una forma de pensar que es conveniente tenerla en mente, ¿sí? Y las que son, por ejemplo, limitaciones técnico-jurídico, son tipo de limitaciones en el que las normas ambientales que están relacionadas con la racionalidad de lo que en materia ambiental, lo mismo que en la lógica jurídica, ¿sí? Igualmente en la coherencia entre lo que es el mandar y la posibilidad real de hacerlo efectivo. Es decir, podemos tener la ley que manda, pero no hay instituciones que hagan valer esa ley, ¿sí? Hacerla efectiva, no hay recurso disponible para hacerla efectivo. Y bueno, nosotros revisamos en una de las sesiones cómo se iba integrando México al desarrollo sustentable. Y concretamente empezó hasta el 2004, cuando se integró por el INAFED la agenda desde lo local. Y ese programa con ese nombre
duró 9 años y cambió en el 2013, fue su último año, y luego cambió al actual programa Agenda para Desarrollo Municipal. Entonces, esta es parte de nuestra historia reciente de cómo se integró México a la sustentabilidad. Y esta agenda desde lo local se implementó en principio, y por primera vez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Luego se aplicaron a todos los demás municipios. Ya esto ya es nacional, pero aquí se inició. Ahora, decíamos hace un momento, el CNEM y el CEDEMUN son dos instituciones que antecedieron al INAFED, ¿sí? Y este INAFED fue creado en el año 2002. Y este INAFED en el 2002 después produjo la Agenda de lo Local, porque este INAFED pertenece a la Secretaría de Gobernación. Y en esa página ustedes encuentran información al respecto. Ahora, diciendo algo más, el INAFED es un modelo de instancia federal que es la responsable de formular, de conducir y de evaluar las acciones políticas, perdón, de la Administración Pública Federal en materia de federalismo, de descentralización y sobre todo desarrollo municipal. Porque había una complicación entre el gobierno municipal, su participación concreta y real en el desarrollo nacional, y había que liberarlo a ese municipio, y el artículo 115 fue el que se modificó para permitirle a cada municipio participar de forma más activa y autónoma en materia de desarrollo. Entonces, el municipio, viéndolo ya en forma conceptual, es considerado como la célula básica, así como la familia lo es. Igualmente el municipio es la célula básica en la estructura gubernamental. Y bueno, esto reviste una especial importancia en lo que es la gestión ambiental, porque un municipio territorial y políticamente es en donde se revisan y se presentan los problemas y se revisan las oportunidades en la materia, ¿sí? En este caso ambiental. Así que en cada municipio tiene que instrumentarse, sí, la atención directa e inmediata. Por esa razón, así como hay a nivel nacional y a nivel estatal, hay a nivel municipal un plan municipal de desarrollo, y se convierte en un instrumento, ¿sí?, en materia administrativa, por el cual la administración municipal debe de comprometerse a integrar lo ambiental, es decir, la gestión ambiental, en un proceso de integración al Plan Municipal de Desarrollo. De modo que la gestión municipal, ¿sí?, se define como un conjunto de actos normativos, operativos y programáticos, es decir, de programas de acción, que van a estar orientados a un manejo ordenado del ambiente y también a su relación con los factores económicos. La acción ambiental municipal, ¿sí?, implica, desde su formación estratégica, políticas públicas ambientales locales, ¿sí? Y a partir de ahí, continuar hasta realizar acciones específicas en materia, en este caso, materia ambiental, ¿sí? Pero en realidad el municipio tiene 4 esferas: institucional, económico, social y ambiental, ¿sí? Pero concretamente un gobierno municipal tiene más importancia en lo que es institucional. Y eso lo revisamos en la agenda de desarrollo local y luego en la agenda de desarrollo municipal. Ahora, los 3 elementos básicos que conforman el sistema de gestión ambiental municipal, pues son el organizativo, el jurídico y el programático. Entonces, esta gestión ambiental municipal tiene 2 funciones: una normativa y otra operativa, ¿sí? Y claro, estas dos solamente se pueden considerar a través de la planeación sistemática o sistémica, más bien, que incluya a las dos en forma de redes. Y en ese sentido, lo que sigue, lo transversal, ¿sí? Lo transversal, lo que toca a todos. Lo transversal de la gestión ambiental es un proceso, ¿sí?, un proceso
mediante el cual se incorpora la variable ambiental en el quehacer de todos los sectores administrativos del municipio. Estamos hablando de obras públicas, servicios primarios, desarrollo rural, en el caso de Competa, educación, salud y otros programas que son parte de los servicios municipales, incluyendo, por ejemplo, residuos sólidos municipales de manejo especial, residuos peligrosos y también el tratamiento del agua residual. Así que a través de la gestión ambiental municipal, pues se define el papel que juegan los planes y programas en el ámbito local, proporcionando a través de esa gestión los procedimientos, los conocimientos técnicos que deben manejar los que trabajan en el ayuntamiento y deben también considerar de su conocimiento los alcaldes, ¿sí? Generalmente tienen un apoyo que es la organización operativa que está adecuada y claro, siempre tiene que tener cada, cada parte del organigrama facultades concretas para coordinar acciones y ejercer un control sobre los problemas y situaciones que puedan ser conflictivas. Es decir, la gestión ambiental municipal es programática y es operativa. Bueno, y está transversal, transectorizada. Y en el caso, por ejemplo, del medio ambiente, es una responsabilidad que se comparten tanto el sector público, o sea, el gobierno, el sector social, sociedad en general, y empresas. Ahora, no obstante eso, la autoridad municipal es la que tiene la responsabilidad de dirigir y de coordinar actividades para que se pueda prevenir, se pueda controlar, se puede evitar o incluso, ya que se dio algo, pues atenuar los impactos negativos sobre el medio ambiente, tanto rural como urbano, dependiendo mucho del municipio. Y ese programa ambiental municipal dentro de lo que sería el municipio, es un mecanismo que atiende justamente la problemática ecológica, fomenta el desarrollo de oportunidades que se puedan implementar dentro de un municipio dado. Y en el caso, por ejemplo, del área operativa en materia ambiental, esa operativa dentro del municipio pues, es una unidad responsable para orientar y también ejecutar los programas ambientales, lo mismo que verificar el cumplimiento de la normatividad en la materia. Es decir, no se puede dejar sin regulación en el municipio ninguna actividad socioeconómica. Y bueno, hay un reglamento de protección ambiental que es justamente un instrumento jurídico, lógico, que es vinculante, y le da al municipio facultades para ejercer sus atribuciones, de modo que que la materia ambiental le otorga justamente la ley general, lo mismo que la ley del Estado que deriva de esta ley general. Y bueno, junto con esta cuestión ambiental, existe otra cuestión que es el bando de policía y buen gobierno, que es un documento que tiene por objeto mantener el orden social, el respeto mutuo entre los ciudadanos y promover también desarrollo cultural, valores éticos y valores cívicos. Fíjense cómo aquí señalamos valores éticos, o sea, en lo personal, individual, y valores cívicos en lo colectivo. Cívico y moral es equivalente. Ético es individual. Ahora, esta promoción, ¿sí? Debe de incluir justamente a la variable ambiental. Es decir, nos tiene que importar el ambiente. Nos tiene que importar reducir la contaminación. Nos tiene que importar reducir los residuos. Nos tiene que importar la contaminación del aire, del agua, del suelo. ¿Sí? Por eso hablamos de ética a nivel individual y cívica o moral a nivel colectivo. Es decir, hay que pensar que no solamente es lo económico, lo social, sino también lo ambiental. Y se tiene que incluir dentro de ese bando de policía como un documento, ¿sí? Es decir, no podemos
dejar de tener documentación que guíe normativamente el desarrollo cultural, social, económico y además no descuidar la variable ambiental. Bien, hasta aquí hemos terminado de revisar ese documento. Desde luego, no se puede otorgar como un documento concretamente en PDF, pero sí les queda el video para poderlo analizar. Ustedes, en un momento dado, tienen la tecnología para aprovecharlo. Estamos hablando de capturas de pantalla. Así es que ustedes tienen la opción para estudiar. Bien, preguntas, comentarios. Sé que ya es tarde para ustedes, pero creo que ya no hay más clases, ¿o sí? No hay más clases para ustedes, ¿no? No, profe. No, profe. Ok, bueno, ya está la explicación completa. Usen el recurso, ahí lo tienen. Ese es el recurso, va a ser el video. No va a haber un documento en PDF que yo les entregue, sino el video. ¿Comentarios o preguntas referentes a lo revisado en ese documento? No, maestro, ninguno. Bueno, Karen, ok. ¿Alguien más te quiere decir sí o no? ¿Comentario? Todo bien, profe. Ok, Dominico, también, Domingo, perfecto. Sí, Raimundo, excelente. Yo espero que les sirva a ustedes esta revisión para prepararse para el examen final. Les comento algo interesante. Aquellos alumnos que mandaron su trabajo, sí, Irene, gracias, que mandaron su trabajo para regularizar su promedio y que algunos también hicieron un video de la problemática ambiental. Técnicamente ya están aprobados. Ya el examen final para ellos es prácticamente un trámite. Por eso es muy importante que aprovechen la opción para el siguiente tetra, ¿sí? En otras materias que van a tener ustedes. Aunque hayan hecho todas las actividades, aunque hayan hecho su examen parcial, ¿sí? Y demás. ¡Qué ole, Domingo! Ahí nada más para que veas. Incluso hay una alumna, ¿saben cuánto tiene? 9.67. 9.67 antes de examen final. Ahí nada más. Tiene garantizado el 10 si presenta el final. Bueno, porque tiene que hacerlo, tiene que presentar el examen. Muy bien, entonces, si no tienen preguntas, pues los dejo descansar de tanta información y se tomen el tiempo para hacer su examen hoy o mañana, como ustedes quieran. ¿Sí? Ahorita están fresquecitos en la información que acaban de revisar, a lo mejor un repaso que le den, valdría. Bueno, yo subo el video en un rato más, porque luego se tarda esto de la tecnología, se tarda y bueno, pues hay que esperar un poco, pero siempre he procurado el mismo día ponerlo. Se me ha complicado a veces, pero he buscado que sea, en cuanto esté listo el video, vas adelante la revisión en YouTube y ponerlo en la plataforma. Por lo pronto, pues dejo de grabar para que ya se vaya justamente pasando a